¿Qué tal, jóvenes de motivación? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a platicar sobre un constructo bastante subjetivo, pero que de alguna u otra forma tiene mucha relevancia para la gran mayoría de nosotros. En este caso vamos a hablar del tema de la felicidad. ¿Eres feliz? ¿Qué se necesita para ser feliz? ¿Somos felices pero no lo sabemos? En realidad, hablar de la felicidad siempre ha sido objeto de análisis tanto de filósofos, poetas, gente religiosa. La realidad es que es un tema complicado de explicar y en esta clase vamos a intentar darle seguimiento precisamente a intentar entender qué es la felicidad. Considero que es un tema interesante, así es que los invito a que me acompañen. Bien, luego entonces nos viene nuestra primera pregunta. ¿Qué es la felicidad y por qué somos felices? De acuerdo al origen etimológico, la palabra felicidad viene del latín felicitas y aquella persona que se dice feliz es una persona afortunada, que goza de determinado placer, de alegría y a lo mejor de la capacidad de fecundar. La Real Academia de la Lengua Española define entonces a la felicidad como un estado de grata satisfacción espiritual y física. Aquí esta definición de la Real Academia pues va mucho de la mano con lo que platicábamos la semana pasada acerca del desarrollo humano integral, es decir, que haya un equilibrio entre lo espiritual y lo físico, y yo añadiría entre lo social. ¿Por qué entre lo social? Porque finalmente también hay que buscar la forma de cuantificar la felicidad. ¿Cómo se puede medir la felicidad cuando estamos hablando de un constructo bastante subjetivo? Eh, lo que hace feliz a una persona no necesariamente hace feliz a otra persona. Entonces, es aquí donde los filósofos, donde los psicólogos, donde los sociólogos han encontrado una pared al buscar e intentar definir cómo medir la felicidad. Vamos a ser un poquito más específicos un poquito más adelante. Para dar continuidad al tema que comenzamos a explorar la semana pasada, que era el desarrollo humano, vamos a intentar explicar la felicidad desde tres variantes, desde la variante psicológica, desde la variante biológica y desde la variante social. Y comenzamos con el aspecto relacionado con la psicología. Como ustedes saben, la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, los pensamientos y las emociones de los individuos. Desde el punto de vista de esta disciplina, se entiende que la felicidad es el acto de buscar evitar las sensaciones que nos causan displacer o incomodidad. Es decir, para nosotros ser felices debemos de evitar a toda costa sentirnos incómodos, sentirnos en una situación de displacer. Es decir, que una persona feliz es una persona que no tiene incomodidad. Evidentemente esta es una visión un poco cargada a lo que se conoce en psicología como el psicoanálisis, una escuela primaria de psicología fundada por el doctor Sigmund Freud a finales del siglo XIX y cuya característica principal pues es el enfocar las conductas humanas hacia la obtención de placer. Es por eso que aquí se utiliza el término displacer, que es lo contrario del placer. De acuerdo con el modelo psicoanalítico de Sigmund Freud, el ser humano siempre va a estar motivado por la consecución del placer. Es decir, cualquiera de nuestras acciones, cualquiera de las conductas que nosotros generemos como seres humanos, siempre van a estar encaminadas a obtener placer. Esto se los voy a explicar en clases subsecuentes cuando ya toquemos a Freud de manera más específica, más explícita, pero por lo pronto se entiende entonces que la psicología entiende la felicidad como darle prioridad a buscar evitar las sensaciones incómodas o las sensaciones que nos causan displacer.
Evidentemente se trata entonces de un estado mental que de una u otra forma nosotros debemos de concentrar nuestros esfuerzos para mentalmente buscar sentirnos bien. No solamente se trata del placer físico, del placer que se puede tocar, sino también encontrar una satisfacción, un sentido de orgullo, un sentido de bienestar que viene de prácticas psicológicas saludables. Es decir, estas prácticas se podrían traducir como el equilibrio que una persona debe de tener entre lo que le sucede en el exterior y lo que interpreta al interior. En muchas ocasiones basta simplemente con hacer un análisis de lo que sucede y cómo nosotros reaccionamos a lo que sucede. En otras ocasiones pues sí se necesita un poquito de más ayuda, de entender nuestras emociones y sentimientos. Hay personas que lo pueden hacer de manera individual, hay personas que no lo pueden hacer y por eso requieren de la ayuda de un psicólogo. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, la felicidad es un estado donde se busca evitar las sensaciones de displacer y buscar las sensaciones que nos generan placer. ¿De acuerdo? Muy de la mano con la definición de la psicología, podemos entonces intentar explicar la felicidad desde el punto de vista de la biología. Esto lo podemos explicar más a conciencia a través de el uso de las neurociencias, es decir, aquellas ciencias que se dedican a explorar la actividad cerebral, la actividad de los neurotransmisores. De acuerdo con la biología, pues la felicidad no es otra cosa que un conjunto de feromonas y de hormonas y de sinapsis, es decir, neuronas que generan acciones eléctricas que nos van a ir permitiendo generar cantidades relativamente suficientes para experimentar sensaciones de satisfacción. En este caso estamos hablando de elementos o sustancias como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas y en menor medida el cortisol. Todo esto que les estoy platicando es producto precisamente de la acción de neurotransmisores, acción que se da en nuestro cerebro y que estas acciones se van a ir dando como reacción a los estímulos externos que nosotros vamos experimentando como seres humanos. Por ejemplo, la dopamina es una hormona que se relaciona precisamente con el sentir placer, el sentir una sensación de bienestar. La dopamina es una hormona que se relaciona estrechamente, por ejemplo, con el deseo sexual, con la actividad reproductiva. Cuando nosotros estamos altos en dopamina, pues generalmente es cuando más ganosos andamos. Se relaciona estrechamente pues con el deseo de mantener una actividad sexual. Por otro lado, tenemos la serotonina que digamos que nos regula un poquito este impulso que podemos tener, ya que la serotonina se vincula más con estados de relajación, con estados de calma, con tranquilidad. Es como cuando nosotros estamos muy llenos de adrenalina, muy llenos de impulso, pues muy, que estamos muy excitados o muy emocionados, la serotonina es esta hormona que nos va a regular, pues también para que se nos baje un poquito el ánimo, el ímpetu y podamos encontrar este equilibrio del que hemos venido hablando. Recuerden que para que una persona sea sana, esto lo platicamos la semana pasada, debe de tener un equilibrio entre todas sus funciones corporales, emocionales y sociales. Por otro lado tenemos la oxitocina, que es una hormona que nos ayuda también a relajarnos, pero también nos ayuda a generar y percibir confianza entre los seres humanos. ¿De acuerdo? Nos ayuda también a fortalecer nuestras relaciones, de alguna otra forma también a comenzar a desarrollar
apegos con personas, o pudiera ser también con objetos o con mascotas, pero generalmente pues estamos hablando de personas. La oxitocina entonces es una hormona que también nos ayuda a relajarnos y nos permite generar lazos de confianza, lazos de lazos afectivos con las personas. Otras hormonas que también entran en juego a la hora de intentar explicar la felicidad, pues tenemos las endorfinas. Las endorfinas pues son hormonas que nos ayudan de alguna otra forma a evitar las sensaciones de displacer. En este caso, concretamente, las sensaciones de dolor. Cuando nosotros, por ahí alguien nos da un pellizco o nos damos un golpe, perdón, o tenemos alguna sensación de dolor, pues nuestro cerebro en automático comienza a generar estas hormonas para intentar reducir este dolor, para intentar proteger a nuestro organismo de esta sensación de displacer. A partir de entonces de la segregación de estas hormonas, nosotros podemos entonces comenzar a cuidar nuestro organismo de un ataque exterior o de una amenaza percibida que nuestro cuerpo sospecha que está teniendo. Generalmente las endorfinas pues es la forma en la que el cerebro nos ayuda pues a que se nos pase rápido el dolor. En ocasiones no se puede, pero en ocasiones de repente un golpecito ahí mínimo, algún rasguño que de repente nos duele en primera instancia, cuando se nos comienza a pasar el dolor es precisamente porque las endorfinas están haciendo su trabajo. Y por último tenemos a el cortisol. El cortisol es una hormona que se relaciona mucho con el estrés. No es favorable que nosotros tengamos demasiado producción de cortisona de cortisol, perdón, porque finalmente el cortisol es una hormona que nos va a mantener alertas, que nos va a mantener concentrados. Digamos que es una hormona que su función principal pues es mantenernos vivos, es la que nos permite que no nos tome desapercibida una situación, es la que nos pone en alerta, las que nos hace correr cuando tenemos que correr, la que nos hace pelear cuando tenemos que pelear. Les decía yo que no es muy conveniente estar muy cargados de cortisol porque cuando esto sucede, pues nos estresamos sobremanera. Cuando una persona tiene mucha carga de cortisol, pues generalmente estamos hablando de una persona que se puede volver irritable, que probablemente duerme mal. Muchas veces cuando nosotros tenemos algún caso de insomnio, probablemente nuestro cuerpo esté generando demasiado cortisol y es por eso que no podemos conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque estamos en estado de alerta. Esto, por ejemplo, para aquellos que tengan problemas para dormir, se puede dar, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, sobre todo del denominado anaeróbico, que es aquel que requiere un esfuerzo extra, como cuando estamos inhalando y exhalando, cuando estamos respirando de manera agitada, cuando, por ejemplo, tomamos una clase de spinning o una clase de aeróbics o una clase de ejercicio anaeróbico donde nuestro corazón comienza a latir de manera muy desenfrenada, el cortisol se dispara, los niveles de cortisol se dispara. Y ahora sabemos con estudios que tienen que ver con el análisis del organismo a nivel celular, que no necesariamente este tipo de ejercicio es el mayormente benéfico para bajar de peso. ¿Por qué? Porque principalmente el cortisol hace que nosotros, en vez de quemar grasa, quememos carbohidratos. Pero bueno, eso pues ya será asunto de una clase de nutrición. Pero vaya, el cortisol, por ejemplo, cuando nosotros no podemos dormir, se puede evitar, por ejemplo, la producción del cortisol al no hacer ejercicio en la noche. Muchos de nosotros porque queremos estar en forma, porque tenemos un estilo de vida muy agitado, muy ocupado, muchas personas van al gimnasio en la noche. Y bueno, hacen su ejercicio, levantan sus pesas, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta producción de cortisol, que se genera naturalmente por el ejercicio,
les va a impedir conciliar el sueño de manera satisfactoria en la noche. Y por lo tanto estas personas van a estar estresadas. Entonces, la recomendación, por ejemplo, si no pueden dormir, es no hagan ejercicio en la noche. Procuren hacer su ejercicio en la mañana para que esta energía que nosotros estamos generando pues les sirva como combustible para el día. Pero si lo hacen en la noche, lo más probable es que no puedan dormir, ¿de acuerdo? Bien, entonces a grosso modo, la felicidad desde el punto de vista de la biología se va a explicar con la segregación en distintos niveles, en distintas cantidades de estas hormonas, y cuando estas hormonas se combinan para generar un estado de bienestar, entonces podemos hablar de una felicidad biológica, ¿de acuerdo? Y por último tenemos también el constructo de la felicidad social. Este también es un constructo bastante subjetivo. Si nos ponemos a analizar lo que vimos hace unos segundos con la eh, felicidad biológica, bueno, pues sí, finalmente la segregación de hormonas y demás es algo que se puede medir, que se puede cuantificar. Pero la felicidad social es un poquito más complicada de cuantificar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a entender nuestra propia felicidad de distinta manera. Hay gente que se siente feliz porque está acompañada de alguien, o hay gente que se siente feliz estando sola. Es tan disímbolo como puede suceder esto, pues cada uno de nosotros interpretamos la felicidad de tal manera. Hay gente que va a ser feliz en determinados momentos, pero va a ser infeliz en determinados momentos, y se va a intentar cuantificar si es feliz o no, dependiendo pues, de qué tan intensos sean los momentos de felicidad o de qué tan duraderos sean los momentos de la infelicidad. Eh, Hay diversas formas de intentarlo medir: satisfacción en el trabajo, satisfacción en la relación de pareja, satisfacción en los logros académicos, satisfacción en los logros económicos, en que las personas te reconozcan, aunque te sientas querido por aquella o tal persona. En fin, intentar medir la felicidad desde el punto de vista social es un poquito más complejo. Sin embargo, se han diseñado esquemas para intentarlo hacer, y se los intento explicar a continuación. Bien, hace algunos años hubo una película por ahí de 2011, 2012, interpretada por Will Smith, que se llamó En búsqueda de la felicidad. Probablemente ya ustedes la han visto, y si no la han visto, pues recomiendo que la hagan. Es una historia, pues sí, motivacional, un poco jalada de los pelos comparada con la historia real, porque esta historia es basada en hechos reales, y pues ya cuando te pones a investigar la vida real del personaje, pues digamos que en la película le exageraron un poquito o un mucho. Pero bueno, finalmente esto nos da pie a buscar varios conceptos que desde el punto de vista de lo legal se han, eh, se han buscado darle certeza a las personas para que tengan derecho a buscar la felicidad. Diversos países a través de la Organización de las Naciones Unidas, han buscado incluir en sus políticas públicas precisamente el derecho a la búsqueda de la felicidad. Si nos ponemos a hacer una investigación así histórica sobre cómo los diversos países han intentado otorgar determinada certeza a sus habitantes con respecto a la felicidad, podemos encontrar que, por ejemplo, en la Carta de los Derechos Humanos que se realizó en Francia a partir de la Revolución Francesa, bueno, en 1789, en esta Carta de Derechos Humanos, habla sobre el derecho que cada individuo tiene en aquel país, o debería de tener en aquel país, para ser feliz. En nuestro país, en la famosa Constitución de Apatzingán, elaborada por José María Morelos y Pavón, también en algún párrafo de ese documento de la Constitución de Apatzingán de 1814, se habla sobre el derecho de los ciudadanos de la Nueva España o de México en
tener acceso a la felicidad, en buscar ser felices como quiera que esto sea. En la Constitución de los Estados Unidos, en una modificación que se hizo en lo que se conoce como el Bill of Rights, en 1948, ahí sí se explica de manera más detallada el derecho de todos los ciudadanos de aquel país en conseguir la felicidad y que el gobierno debe de garantizarles a ellos ese derecho para pues que nada interfiera en su derecho de ser feliz. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, pues que si una persona considera que su felicidad es practicar determinada religión, pues el gobierno no puede prohibirle practicar determinada religión. Si una persona dice que su felicidad se va a encontrar con tener una práctica de cualquier tipo de conocimiento, pues el gobierno no puede impedirle esa libertad de adquirir determinado tipo de conocimiento. Este Bill of Rights es muy concreto de lo que pues significa esta libertad de buscar la felicidad, y siempre y cuando dicha libertad perdón, no se interponga con la libertad de otra persona, pues cada individuo en aquel país es libre de hacer lo que necesite para buscar ser feliz. Por otro lado, en algo un poquito más bizarro, el país africano de Bután, alguna vez en los años 70 intentó hacer una medición de la felicidad de manera conjunta con una medición económica, y entonces ellos propusieron a la ONU en 1972 crear un producto interno de felicidad, algo así como el Producto Interno Bruto, pero ellos buscaron medir constructos más eh, relacionados con la satisfacción de las personas y por consiguiente con qué tan felices se sentían. Evidentemente, pues esto no prosperó porque, pues como hemos venido platicando, la felicidad es un constructo bastante subjetivo y es muy complicado pues intentar hacer que una medición gubernamental que tenga que ver con la felicidad. En tiempos ya muy recientes en nuestro país, pues eh, se habla de que, pues aunque no tengamos un crecimiento económico favorable, pues hay bienestar y la gente está feliz y bla 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 bla. Bueno, finalmente pues ya sabemos que eso es un cuento chino. Entonces, ¿cómo le hace la Organización Mundial, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y diversas organizaciones derivadas de la ONU, cómo lo hacen entonces ellos para intentar medir la felicidad? Bueno, se tienen que tomar elementos de distinta índole para más o menos intentar definir qué tan feliz es una nación. Por supuesto que el principal indicador va a ser el Producto Interno Bruto, es decir, cuánto dinero genera las personas al año para intentar pues describir si son felices o no. Bajo este concepto, pues las personas que tengan un mayor ingreso per cápita y que contribuyan a elaborar un Producto Interno Bruto más elevado, pues entonces a mayor Producto Interno Bruto, pues mayor sensación de felicidad. Evidentemente esto está así todavía como que muy cuestionable, pero es parte de un proceso que se sigue. También tiene que ver mucho la forma en que los gobiernos apoyan socialmente a sus gobernados, es decir, a sus ciudadanos. En la medida que un gobierno tenga apoyos sociales bien establecidos, bien desarrollados, con mecanismos claros, con mecanismos transparentes y sobre todo que sean cuantificables, que se mida el éxito de dichos apoyos sociales, pues esto va a ir de la mano con una mejor percepción de la felicidad. No vamos a hablar de nuestro país porque sabemos que los apoyos sociales se manejan pues con intereses políticos. No todos, no todos perciben estos apoyos sociales, no todo el mundo se ve beneficiado y pues sí están muy dirigidos para efectos electorales y demás. Entonces,
pudiéramos aplicar el caso de lo que sucede en Canadá para ejemplificar mejor esto. En Canadá, las personas de origen indígena, o como se conocen allá en Canadá como los primeros pueblos, pues por mucho tiempo fueron oprimidos, fueron discriminados, fueron desplazados por la cultura blanca en aquel país. Entonces, en un acto de restricción, en un acto de me disculpo por lo que hice, el gobierno canadiense ahora da mucho apoyo a sus pueblos indígenas. Estos apoyos van no solamente en cuestión de regalarles dinero, no va por ahí, sino que, por ejemplo, en determinadas provincias de Canadá, los pobladores indígenas llevan la mano, por ejemplo, pues, para entrar a la universidad. Es decir, eh, para obtener una educación universitaria, para tener becas, los pobladores indígenas o los pobladores de las primeras naciones llevarían la mano para recibir una beca. Es decir, se les consideraría a ellos primero. En algunos trabajos también es así. Eh, es decir, se busca que el apoyo social realmente tenga eh, una función de utilidad para aquellos que lo reciben. Entonces, ese sería el segundo constructo para intentar medir la felicidad de un país. El tercero, pues tiene que ver, por supuesto, con la esperanza de vida sana o el otorgamiento de servicios de salud adecuados. Evidentemente, pues ahí sí hay mucha disparidad entre países, por ejemplo, en Europa, con América Latina o con América del Norte, donde sí las condiciones de salud, pues sobre todo la salud pública, sí varía. Retomamos el ejemplo de Canadá, porque Canadá digamos que está más avanzado en el continente respecto a otros países, inclusive por encima de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de salud pública, hay más o menos, y durante la gestión del presidente Obama se intentó avanzar, pero durante la gestión del presidente Trump se rechazaron muchas de las propuestas del famoso seguro Obamacare. Y lo que sucede, pues que en Estados Unidos la salud pública no es tan buena, pero en Canadá la salud pública sí es de primer nivel. Por ejemplo, en Canadá no hay práctica privada de medicina. No es como aquí en México que pues tiene de dos sopas. Te sientes mal y te vas al seguro, te vas al ISSSTE, o no te gusta hacer fila o no les tienes confianza y pues te vas al médico de tu colonia o te vas a la colonia Roma a ver un médico especialista. No es el caso de Canadá. En Canadá no hay práctica privada de medicina. En Canadá tú te sientes mal y vas a tu centro de salud y ahí mismo te ve un especialista. Evidentemente esto va de la mano con un mejor uso de los recursos y de los impuestos que se generan. Mucha gente que se va a vivir a Canadá, sobre todo extranjeros, latinos, mexicanos, pues de repente lo primero que se dan cuenta es que no les sobra mucho dinero de sus salarios. Y la razón de esto es de que en Canadá se pagan muchos impuestos. Entonces, haciendo un símil, no sé, una persona que gana $3,000 canadienses al mes resulta que le sobran 300 o 400 para ahorrar, porque todo lo demás se le va en pagar servicios, en pagar seguros y en pagar impuestos. Pero resulta que estos impuestos sí son utilizados de manera efectiva precisamente para proveer a la población de servicios públicos de alta calidad. No es extraño entonces que en esta lista de 156 países que miden la felicidad, pues Canadá esté entre los más altos. Luego entonces también tenemos otro constructo que se mide para intentar medir, otro constructo que se cuantifica para intentar medir la felicidad y tiene que ver con la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción. En los países donde hay menos corrupción, hay más actividad caritativa, hay más actividad altruista, entonces dichos países se perciben como más felices. En este caso,
pues si ustedes tienen si ustedes tienen la duda, la última vez que se midió esto, que fue allá por el 2020, México ocupaba el lugar 24 de una lista de 156 países que intentaban medir la felicidad. Evidentemente, pues inclusive al interior de México esto pudiera cambiar porque se tiene la percepción que, por ejemplo, en el norte, donde hay un poco más de ingreso, pues a lo mejor la gente del norte de México, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, y también por la proximidad con los Estados Unidos, a lo mejor el índice de felicidad de las personas en Nuevo León pudiera ser más alto del que pudiera ser, por ejemplo, en Oaxaca o en Chiapas, donde hay más pobreza, donde hay más desigualdad social. Pero bueno, finalmente esa es la forma en la que se intenta medir la felicidad desde el punto de vista económico, político y social. Bueno, ya por último, ya para dejar tanto rollo, me gustaría que en la plataforma me describieran ustedes como actividad para esta semana, me describieran ustedes qué piensan de la felicidad. ¿Son felices? ¿Qué les hace falta para ser felices? Me gustaría que en su participación de esta semana pues me explicaran eh, su propia visión de la felicidad, si creen que de lo que acabamos de platicar, lo biológico, lo psicológico, lo social, ¿qué tendrá más peso para ustedes? Finalmente, cada uno de nosotros entiende la felicidad de manera distinta. Si a mí me preguntan, yo considero que la felicidad no es conseguir un éxito, conseguir un logro, es decir, no es llegar de punto A punto B. Para mí la felicidad es disfrutar el trayecto que hay entre A y B. Pero esa es mi forma muy particular de ver las cosas. Así es que los invito a que en la plataforma me digan qué piensan ustedes sobre la felicidad, hagan un comentario, me dejan ahí su número de participación y pues nada, les agradezco mucho su presencia. Cualquier duda también ahí en la plataforma con gusto la resolvemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.